no me quería ir sin dejar esa huella, no quería dejar este mundo sin dejar un legado y, y pues mi legado era, sí, ser muy amiguero, tener muchos amigos, echar mucho desmadre, ir a muchas fiestas, pero yo no quería que ese fuera mi legado y no quería que me recuerden como el Alan del antro, ¿sabes? O el Alan que echaba desmadre en la escuela o que quería que yo quiero y sigo queriendo y sigo aspirando a eso y trabajo para eso, en dejar un legado y en que cuando el día que yo me vaya, pues hayan cosas interesantes que decir, ¿no? De mí, no solo eso. Entonces ese era mi miedo principal, como Alan Barón se acabó hoy, ¿sabes? I'll surrender. ¿Qué puede pasar? Ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí. Salud mental, bienestar, salud física, emocional, a través de testimonios. I'll surrender. Surrender es aceptar la realidad. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Let's Surrender. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger, aquí está Branda Weinstock con nosotros. Y Let's Surrender es una plataforma en la que tocamos temas de salud mental, física y emocional a través de testimonios. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotras, Alan. Me da muchísimo gusto verte sano y feliz. Así que, Alan, te vamos a ceder la palabra para que te presentes y nos platiques un poquito de ti. Bueno, yo soy Alan Barón. Antes que nada, Natalia, Brana, quería felicitarlas y agradecerlas por lo que hacen. Yo no estaba muy familiarizado con su plataforma, me he dado un brinco y la verdad es que es increíble que tengan la fortaleza y las ganas de tocar temas que muchos consideran tabú, que no se tocan muy a menudo y estoy seguro que han tocado a mucha gente y que han cambiado vidas porque la verdad es que lo que ustedes hacen no es algo común, porque no son temas sexys, por decirlo de alguna manera, ni que venden así y que 100% son necesarios escuchar. Entonces, antes que nada, quería felicitarlas y agradecerles porque la verdad, mis respetos por lo que están haciendo, ¿no? Gracias. No, a ustedes. Les platico un poquito, yo soy Alan Barón, tengo 31 años. Antes que nada, ahora, gracias a Dios, soy papá de Nicole, una bebita preciosa que va a cumplir 4 meses pronto. Ese es como mi nueva principal profesión. Estoy casado con Denise, que es mi mejor amiga. Me dedico a la representación de futbolistas, que también es un sueño que si tú al Alan de 15 años le hubieras dicho que iba a representar futbolistas, te hubiera dicho que hubiera dado una pierna por ese trabajo. Entonces, la verdad es que está muy cool. Y nada, soy una persona que trabaja mucho, me tomo muy en serio lo que hago, trato de ser lo mejor posible y de dar todo de mí cada día en lo que hago. Y que sí, que tuvo un turning point muy importante en su vida hace casi 6 años. Creo septiembre del 2015. Wow, como decirlo y ver en retrospectiva que ha pasado tanto tiempo es muy choqueante. Pero sí, yo era Natalia me conoce de hace muchos años, yo era un chavo normal, estaba mucho la fiesta, no lo voy a mentir, salía mucho de antro, tomaba, eh, estaba siempre, salía jueves, viernes, sábado, vivía mi vida bastante al extremo, digo, nunca extremos malos, ni mucho menos, pero sí era alguien que no me cuidaba, hacía algo de ejercicio, pero no me tomaba la vida tan en serio, comía muy mal, fumaba cigarro hasta los 25 años y hubo un día en septiembre, yo empezaba en este trabajo, en aquel entonces trabajaba para una agencia de representación de futbolistas que no era mía. Yo estaba en un mundo que no conocía y o sea, yo entré al mundo de la representación de futbolistas sin nunca haber conocido a un futbolista antes, en persona, más que a lo mejor que veía a alguien para pedirle una foto, ¿no? Y poco a poco fui entrando a ese mundo
y trabajaba para una persona que me exigía mucho y me exigía muchos resultados y yo vivía con un nivel de estrés, la verdad, bastante alto porque pues entrar a un mundo que a lo mejor no conoces bien, que no dominas y que te estén exigiendo resultados, sí manejaba niveles de estrés altos, pero al mismo tiempo era un chavo de 25 años muy normal, ¿no? Eh, un día a las 9:30 de la mañana tuve muchísima suerte porque yo, por lo general, a esas horas yo estaba camino a un entrenamiento de algún club o estaba en alguna carretera porque yo viajaba mucho a Pachuca, a Puebla, a Querétaro, Toluca, etcétera, y siempre esas eran las horas que yo viajaba, pero ese día yo estaba en la oficina y me empecé a sentir mal, muy, muy mal, ¿no? Empecé a sudar, empecé a vomitar, empecé a sentirme muy grave y en ese momento estaba una persona que yo quiero mucho y que para mí es como familia conmigo en la oficina, que es Carlos, que era mi socio, y yo le dije, Carlos, güey, me siento mal, grave. Y me dice, no, pues sí, te ves mal. Y le pedí que llame a una ambulancia, habló a Tzala, le dije que también le habla a mi mamá, porque mi oficina estaba muy cerca de casa de mi mamá, y me sube, estábamos en un edificio en Duraznos, estábamos en un piso, no sé, y me baja al lobby o me sube al lobby, y seguía sudando, seguía vomitando, seguía sintiéndome muy, muy mal. Llegó primo mi mamá que la ambulancia tardó bastante en llegar, o al menos yo sentí que tardó muchísimo en llegar. Y cuando llegan, los paramédicos me dicen, tú tienes un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y yo ya había en algún momento tenido una especie de ataque de pánico, nunca diagnosticado como tal, pero que yo creía que eso era un ataque de pánico, ¿no? Y yo les decía, no, a mí me duele el corazón. Y ellos me decían, no, el corazón no puede doler. Le decía, no, no, es que sí puede doler, tan puede que me duele, ¿no? Y ellos me decían, no, tranquilo, tú respira, respira, respira. Y pues yo respiraba, pero no podía respirar bien. La verdad es que sí me sentía muy, muy mal. Muchas veces la gente me dice como, gracias a Dios llamaste a una ambulancia o se te ocurrió llamar a una ambulancia. Y yo a lo que siempre respondo es como, no, o sea, cualquier persona en el mundo que hubiera sentido lo que yo estaba sintiendo hubiera llamado a una ambulancia. No es de que me salvé la vida por llamar a la ambulancia, o sea, era huevo llamar la ambulancia, ¿sabes? Entonces, ya que me dicen que estoy teniendo un ataque de pánico, yo les digo que no, mi mamá les dice, es que llévenlo al hospital. El hermano de mi mamá es doctor, que fue al final el que me salvó la vida, él trabajaba en urgencias en el hospital y ya él estaba en el turno, entonces estaba ahí para recibirme, me suena la ambulancia, me llevan al Inglés de Santa Fe y el primer diagnóstico que me hacen, me sacan sangre, me empiezan a hacer estudios, yo me estaba sintiendo pésimo, me dan tranquilizantes y cosas para que se me baje el dolor y yo me seguía sintiendo muy mal, me sacan sangre y el primer diagnóstico que me dan es que yo tengo una pericarditis, que es que la capa exterior del corazón está teniendo unos pequeños daños y en el estudio se llama conteo de enzimas cardíacas. Nosotros no sacamos esas enzimas cardíacas por lo general. Cuando salen en los estudios quiere decir que hay una afectación en tu corazón. La verdad es que no me acuerdo en la escala si era de 0 a 100 o de 0 a 1000, que era si estabas abajo de eso tenías una pericarditis y arriba de eso era un infarto, ¿no? Entonces sí salen enzimas cardíacas, pero me dicen no está el nivel de un infarto, estás teniendo una pericarditis, eh, vas a estar aquí en observación un ratito y no debe haber ningún problema. Y los síntomas fueron subiendo y subiendo y subiendo hasta que yo ahora que lo veo en retrospectiva, lo veo como un sueño lúcido, porque me puedo acordar así hasta sentir como lo que estaba sintiendo y tocando, pero no, me cuesta mucho como el timeline del tiempo entender cómo pasaba, ¿no? Si eran horas o minutos y después de un tiempo que yo estaba pasándola muy, muy mal, yo empecé a sentir que me estaban clavando cuchillos en el corazón, o sea, de verdad ese es el sentimiento que yo tenía, así como y yo gritaba, y me considero una persona relativamente tolerante al dolor, pero eran dolores indescriptibles, los cuales al mismo tiempo, y yo estaba sedado en teoría, ¿no? Entonces yo no debería de estar sintiendo esas cosas. Y yo estaba en una salita, me pasan a una sala como más amplia y más grande, empiezan a llegar doctores, me vuelven a hacer el estudio de enzimas cardíacas, empiezo a sentir que se me duerme el brazo izquierdo, como que la mandíbula yo la sentía muy trabada, y así como, y me vuelven a hacer el estudio de sangre y si el análisis de enzimas cardíacas salió altísimo y pues ahí fue cuando me avisan que yo estoy teniendo un infarto, ¿no? Eh, bueno, otra cosa que me gustaría y creo que es un tema muy importante a tocar, me voy a regresar un poquito, desde que yo llego me preguntan muchas veces si yo consumía drogas y yo
nunca había consumido drogas, sobre todo me hablaban de la cocaína, porque la cocaína es un vasoconstrictor. Entonces lo que hace la cocaína es que estos son tus vasos sanguíneos, los hace más chiquitos, ¿no? Entonces por eso es que la cocaína produce infartos. Y yo tenía 25 años, o sea, es rarísimo que alguien de 25 años llegue a urgencias de un hospital con una pericarditis, más allá con un infarto. Entonces tú me decían, Alan, ¿consumiste cocaína? No. Alan, ¿consumiste cocaína? No. Yo creo que me lo preguntaron 20 veces, ¿no? En el transcurso de la mañana. Y me decían, Alan, es importante que nos digas, que no sacaban a mis papás del cuarto, porque luego también llegó mi papá, lo sacaban. Alan, es muy importante que nos digan, puta madre, que no. O sea, ¿en qué idioma les tengo que decir que no? Y, y sí, y esto es algo que quiero tocar, porque si yo hubiera consumido cocaína, muy probablemente la primera vez que hubiera consumido cocaína yo me hubiera muerto, porque yo tenía una condición que se llama arteriosclerosis, que si yo me hubiera revisado a los 25 años, me hubiera hecho un chequeo, me lo hubieran diagnosticado, hubiera tomado medicina, si nunca me hubiera pasado esto, pero ¿quién se cheque el corazón a los 25 años? Yo creo que nadie, ¿no? Nadie, claro. Entonces, para todos jóvenes que nos estén viendo y que les pongan drogas enfrente, you never know, ¿sabes? O sea, de verdad, nunca... Sí, Puedo hacer un paréntesis. Me por llama favor. mucho la atención que es la segunda vez en este mes que entrevistamos a alguien y habla de cómo la juventud como que es nuestro superhéroe y entonces no tenemos esta cultura como de ir todos los años con un doctor a pesar de nuestra juventud a checarnos con un médico general a que nos haga análisis de todo el cuerpo, ¿no? Y entonces estar tranquilos como de, a ver, no tengo nada, estoy bien, continúo con mis 365 días y luego me vuelvo a hacer un análisis. Se me hace como que sí las drogas, pero por otro lado también, oye, ve y chécate, estaría bien padre. 100%. Además que, o sea, también, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, yo soy un caso en millones, ¿me explico? Y la enormísima mayoría de las personas no tienen problemas de corazón. Otra cosa que hay hoy en día es que es muy fácil, son estos tests de predisposiciones genéticas que uno tiene y que valen $100, ¿no? Y te sacas saliva, lo mandas, te lo regresan y a lo Creo que mejor se en ese llama estudio 23andMe o algo así. 23andMe, y hay varios, Ancestry, hay varios diferentes tipos, y la verdad es que no son muy caros, y te pueden salir ahí cosas, y entonces a lo mejor te llega el reporte y dices, a ver, espera, te puedo tener predisposición genética de esto, bueno, ya voy con un especialista, o a lo mejor te dice todo está poca madre no tienes, y listo, ¿no? Pero Claro. sí es importante. A ver, yo no le puedo decir a chavos de 23 años o de 25 años váyanse a hacer revisiones médicas, ¿me explico? Porque no, o sea, no les toca, pero sí es muy importante en el tema de las drogas. Para mí, al menos eso es algo con lo que yo me quedé muy clavado, ¿no? O sea, que cuando el cardiólogo te dice, Alan, si tú algún día hubieras, porque yo tuve cocaína y conocí a gente que hacía cocaína, o sea, no la tuve conmigo, ¿no? Pero la tuve enfrente, la vi, tenía acceso a ella, si yo hubiera querido en una fiesta lo hubiera hecho, y no nomás la cocaína, son estas drogas hoy que son muy famosas, el molly o entonces, no, la verdad no sé cómo les llaman hoy en día, pero drogas que son vasoconstrictoras, que probablemente tú tienes algo como yo y que basta con que lo hagas una vez para ahí quedarte, ¿no? Entonces, Claro. quería hacer ese paréntesis porque sí, la grandísima porcentaje de personas que llegan a estar en el estado en el que yo estaba a esa edad es por droga. Y me lo dijeron los doctores N número de veces, que de hecho ellos me dijeron como pues nunca habíamos visto a alguien de Ahora, 25 años que tuvo un también infarto sin eso. mencionas que tienes esta condición que te enteraste a raíz de este evento, pero aparte de eso nos mencionaste al principio que vivías un estilo de vida como muy de estrés. ¿El estrés jugó un Sí. factor en esto o no? No, o sea, sí y no ayuda, ¿sabes? También era alguien, por ejemplo, que comía muchísimo queso, a mí el queso emmental me fascinaba, ¿no? Entonces, y el jamón serrano también me fascinaba. Entonces yo comía sándwiches de jamón serrano con queso emmental como si fueran cualquier cosa. Comía mucho marisco, comía muchísimas grasas, me tomaba 2 cocas al día, tenía un estilo de vida que no era saludable, pero que es muy común también para muchísima gente de joven, ¿sabes? Vamos, Porque sentimos ahora- que... Alan, creo que es muy importante que hablemos de este punto que acabas de mencionar, que es, ya nos platicaste un poco dónde acaba tu historia, pero podemos regresar un poco al antes, ¿no? Que es a dónde empezó este tema. Eres una persona que siempre ha sido
muy flaca, ¿no? O sea, siempre ha sido una persona muy chiquita en cuanto a tamaño, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros pensamos que la gente que come mal, a la fuerza van a tener problemas de obesidad, problemas de diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es cierto, ¿no? O sea, igual podemos estar, y el daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo cuando estamos ingiriendo este tipo de cosas, más el estilo de vida, más el estrés, más fumar, más esto, más lo otro, son cosas que realmente sí dañan a nuestra salud como jóvenes, aunque no se vean físicamente, ¿no? O sea, puede ser que no se está viendo que estoy dañando a mi cuerpo por dentro, pero sí lo estoy dañando, que eso es un poco la razón por la que estás aquí el día de hoy, ¿no? O sea, porque tú eres un sobreviviente de esta historia de no cuidar a tu cuerpo, de no respetar a tu cuerpo y que finalmente te llevó a una situación donde casi te mueres, ¿no? Y ahora digo, no nos has platicado el resto de lo que sucedió, No, pero falta, podemos empezar a desglosar un poco lo que ya nos platicaste, ¿no? Me gustaría que nos platicaras un poco, ya en ese momento en el que te dicen, a ver, brother, estás teniendo un infarto. O sea, sí te dicen, ya, sí es un infarto, se te duerme el brazo izquierdo, ya pasa toda esta lucha de sí o no. ¿Qué papel jugó el miedo para ti en ese momento? y el miedo me paralizó. Me paralizó, o sea, se apoderó de todo mi ser. O sea, sin duda o sea, lo que yo más recuerdo de ese día es el miedo, ¿no? Porque la palabra infarto implica muchísimas cosas. Aparte, tú ves en películas infarto y lo que te imaginas es dead, ya sabes. Entonces, no es así los infartos. Por ejemplo, yo durante mi infarto duró muchísimas horas y nunca perdí el conocimiento. Incluso cuando me operaron yo estaba despierto. Eh, pero no, fue un miedo absoluto, me paralizó, me pasaron 1 millón de cosas por la cabeza. En ese momento, la que hoy es mi esposa, que en ese momento era mi novia, estaba de intercambio, ella está haciendo un MBA y está en North Carolina, y mi hermano Mark estaba en Nueva York, y yo no podía parar de pensar que nunca los volvería a ver, ¿no? Veía a mis papás y por más que ellos no me lo querían demostrar y trataban de no demostrármelo, podía ver en su cara el mismo miedo que yo tenía, ¿no? Entonces, sin duda el miedo fue el, el factor más fuerte de ese día, ¿no? Y algo que nunca se me va a olvidar. Y sí, o sea, es un miedo absoluto. La palabra infarto implica muchísimas cosas en tu cabeza y nosotros estamos predispuestos a darle una connotación a esa palabra y yo lo único que podía pensar era, me voy a morir y este es el último día de mi vida y se acabó todo y yo no he hecho nada con mi vida, ¿sabes? O sea, me pasaba mucho eso por la cabeza. O sea, que sí había hecho cosas, me explico, o sea, y tenía muchísimos amigos, tenía una familia increíble, había vivido una vida increíble hasta ese momento, pero yo no podía creer que esto era todo, ¿sabes? Que aquí era donde se acababa mi camino y todas las metas que yo tenía por delante no se iban a cumplir. Aparte, yo soy una persona que desde chico siempre tenía un problema, que a lo mejor es un problema, para algunas cosas es un problema, para otras cosas no es un problema, pero es que soy extremadamente ambicioso, no en lo económico, sino soy ambicioso en querer lograr algo, en querer hacer algo importante, en querer dejar huella. ¿Me explico? Y no me quería ir sin dejar esa huella, no quería dejar este mundo sin dejar un legado. Y, y pues mi legado era, sí, ser muy amiguero, tener muchos amigos, echar mucho desmadre, ir a muchas fiestas, pero yo no quería que ese fuera mi legado y no quería que me recuerden como el Alan del antro, ¿sabes? O el Alan que echaba desmadre en la escuela o que quería que yo quiero y sigo queriendo y sigo aspirando a eso y trabajo para eso, en dejar un legado y en que cuando el día que yo me vaya, pues hayan cosas interesantes que decir, ¿no? De mí, no solo eso. Entonces ese era mi miedo principal, como Alan Barón se acabó hoy, ¿sabes? Y ese era un miedo tremendo. Obviamente el no volver a ver a Denise para mí era algo que no me lo podía sacar de la cabeza. Yo le hablé por teléfono, le pedí a mi mamá que le hable a Denise, hablé con ella, yo le dije que todo iba a estar bien, que yo estaba muy bien, que no pasaba nada, pero yo sabía que le estaba mintiendo. Yo sabía que al momento que yo cuelgue esa llamada, probablemente nunca más iba a volver a saber de ella, ¿no? Ni ella de mí. Entonces, eso es algo que nunca se me va a olvidar, ¿no? O sea, esa llamada, ese momento de hablarle a una persona, despedirte a alguien que tú visualizabas una vida con ella y que a lo mejor hasta ese momento yo no la tomaba tan en serio mi relación como al día siguiente cuando me di cuenta que estaba vivo, ¿no? Ahí fue cuando dije como no. Y cambiaron muchas cosas en mí. Entonces, me dicen eso
pasan 1 millón de cosas por mi cabeza. En el inglés de Santa Fe, al parecer, según el cardiólogo nos decía que no tenían el equipo apropiado para hacer el procedimiento que se me requería hacer. Entonces me llevan del hospital inglés de Santa Fe a observatorio. Me acuerdo que fue como una bronca para mis papás también muy, muy, muy fuerte el firmar esa carta que decía que le daban permiso a los doctores para hacer lo que pueda hacer y que no es responsabilidad de los doctores que yo me muera, ¿no? Y yo me imagino que también, No. bueno, me imagino, me lo han platicado mis papás, es también para ellos, yo creo, un momento imposible de describir, ¿no? El saber que estás firmando que muy probablemente tu hijo se muera y que es tu culpa. Bueno, no que es tu culpa, pero que es tu responsabilidad. Ahora, me gustaría que hiciéramos este paréntesis. Todo este tiempo estás Sí. despierto, ¿correcto? Todo el tiempo. Yo nunca perdí el conocimiento durante mi infarto, que eso es otra cosa que también hay una concepción por Hollywood, las caricaturas, etcétera, que uno cree que el infarto pierdes el conocimiento al instante. Yo nunca perdí el conocimiento. De hecho, yo llego al hospital en observatorio, ya me está esperando un grupo de doctores que sabían lo que yo tenía, me dan indicaciones de qué es lo que van a hacer, me rasuran en las zonas que me tienen que rasurar, y durante el procedimiento que me hicieron, se llama cateterismo, me metieron por aquí por la muñeca, antes tenía un puntito, ya ni se me ve, pero te meten por aquí por la muñeca una cámara y sí, como un tubito, porque esta arteria va directo al corazón, ¿no? Y entonces se llama la arteria anterior descendente, la que yo tenía tapada. Entonces me meten por aquí un tubo y lo que hacen es meterte un stent coronario. Yo tengo un stent coronario que es, haz de cuenta, imagínate que esta es la arteria, ¿no? Entonces yo tenía placa que estaba obstruyendo la arteria. Entonces lo que hacen es, entra el tubito y lo inflan. Y entonces ya se te queda ahí para siempre, para que no se vuelva a obstruir. Es como una redecita que se infla y entonces ya hace que la arteria otra vez esté destapada. Entonces ese es el procedimiento que me hicieron. Durante el procedimiento tú todo el tiempo estás consciente, te dicen, Alan, muévete tantito a la derecha, muévete tantito a la izquierda. Y yo estaba como en una plancha de quirófano, habían unas pantallas que yo podía estar viendo y yo estaba viendo más o menos lo que me estaban haciendo. A lo mejor el procedimiento duró 2 horas, 2 horas y media, pero de nuevo, el tema del tiempo es como pasa a una diferente velocidad, ¿no? Relativo. A veces siento, sí, muy relativo. A veces siento que fue muy rápido, a veces siento que fue muy lento, pero sí puedo, o sea, si me concentro y cierro los ojos, puedo sentir que estoy ahí, no sé, o sea, sí fue un momento Sí, cúspide, ¿no? O sea, totalmente. Una vez tomamos un curso de superación personal que no vamos a mencionar, Natalia y yo, y nos explicaban que el ser humano tiene esta capacidad a como accesar ciertos estados emocionales a través de las memorias, ¿no? Entonces, si tú te concentras y te conectas a lo mejor con cuando fuiste a un estadio y tu equipo de fútbol favorito metió un gol, te conectas con esa emoción, la vuelves a sentir en ese momento. Lo mismo pasa en situaciones de trauma tan fuertes, ¿no? Como la que fue este infarto para ti. Ahora, sí. queremos preguntarte, Alan, ¿cómo fue para ti estar despierto a lo largo de todo este procedimiento, ¿no? Porque no es cualquier cosa, le están metiendo algo a tu arteria y tú estás consciente moviéndote a la derecha y moviéndote a la izquierda. Mira, son dos cosas que yo sentía. Uno, un alivio, porque quería decir que si yo estaba despierto no estaba muerto. Entonces eso era una especie, o sea, era como mi esperanza, ¿sabes? O sea, a ver, estoy pensando, estoy consciente, quiere decir que aquí sigo. Entonces eso era muy importante para mí. Y dos, una concentración absoluta sé que me daban instrucciones muy básicas, pero yo las tenía que hacer a la perfección porque yo era lo único que tenía en mis manos, ¿sabes? Lo único que dependía de mí era moverme a la derecha. Entonces yo tenía que moverme a la derecha de manera perfecta porque me estaba jugando la vida en moverme a la derecha, ¿no? Entonces son esas cosas que sí, era como o sea, estaba ultra mega concentrado en hacer exactamente lo que me dijeran, como me lo dijeran, porque yo no podía quedarme ahí, ¿sabes? Entonces, eso era, sí, son esas dos cosas. Una especie de un mini alivio, porque estás ultra preocupado, pero estás un tanto aliviado de que estás Como el despierto. control. Y, No, si estás preocupado, estás Sí. vivo. O sea, ese es ¿no? O sea, si tengo espacio para estar preocupado, entonces es porque sigo y aquí. no me he Ahora muerto. te voy a Y decir algo, regresando al tema del miedo en ese momento, en algún momento a mí alguien me dijo que las emociones tienen una parte oscura y una parte de luz, ¿no? Entonces, el miedo al principio jugó un papel muy oscuro en tu vida, como de
llevarte a la parte de qué pasa si me muero, le voy a marcar a mi novia, le voy a marcar a mi hermano, básicamente me voy a despedir de la gente que me tengo que despedir porque chance no la armo, ¿no? Y era el miedo hablando de algo que pues era un escenario probable, ¿no? Hablando de... El peor escenario posible. Pero ¿no? hablando Sí. también del mismo miedo, este mismo miedo en su luz, ¿no? En su parte positiva, te sacó adelante porque dijiste en ese momento, sabes que me cago de miedo de morirme, yo voy a vivir. Y entonces con ese mismo miedo te moviste a la derecha, te moviste a la izquierda y salvaste tu vida junto con los doctores. Me la salvan los doctores 100%, mi tío Isi y Víctor Hugo Ángel, mi cardiólogo y la otra persona que también estaba ahí, que es otro doctor, y el anestesista. Ellos me la salvaron, pero eso era lo que está en mis manos. Pero eso que dices, Brana, nunca lo había pensado así, siendo honesto. It makes sense ahora que lo dices al 100%, porque sí, el miedo sacó no lo peor de mí, porque es un instinto natural, el tener pánico y como dices, hablar de despedirte y el pánico, pero también el miedo de saber la gravedad del asunto me hizo entender que pase lo que pase, yo tenía que hacer todo lo que esté en mis manos para no morirme ese día, ¿no? Entonces, sí, creo que existe esa dualidad. 100%. Sí. Alan, muchísimas gracias por compartir tu historia hasta ahora. Y me gustaría que nos platicaras un poco, o sea, termina el procedimiento y ¿qué pasa? ¿Qué pasa ver, cuando termina el procedimiento? Ahí te va. La verdad es que ese también fue un miedo grande porque fueron, así me acuerdo tan lúcido y tan claro como el anestesista me dice, ok, Alan, ya acabamos y ahora te vas a dormir en 10, 9, 8, 7 y del último que me acuerdo es el 7 y me acuerdo de una milésima de segundo de un pánico absoluto de decir, ok, ahora sí me dormí y yo ya no sé qué vuelve a pasar y no sé si yo vuelvo a existir, ¿sabes? O sea, porque o sea, yo creo que nosotros somos nuestra conciencia. Así es como yo me defino a mí. O sea, yo creo que yo soy más allá de mi cuerpo. Soy yo pensando conmigo mismo y soy mi diálogo constante conmigo mismo. Así, eso es lo que yo siento que soy. Entonces dije como, ok, se acabó eso y yo ya no sé si vuelve a existir Alan, ¿sabes? Si vuelve a existir ese diálogo constante en mi cabeza, ¿no? Entonces fue como, sí, porque fue una milésima de segundo, pero sí fue como un, oh, shit, ya sabes, o sea, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces sí, o sea, sí es un momento como también cúspide, o sea, sí, un momento muy cañón en mi vida, ese 10, 9, 8, 7 y decir, holy shit, puede ser que fueron mis últimos 3 segundos de mi vida, ¿no? Entonces ese fue un momento muy duro y al día siguiente, sin duda, fue el que hasta hace poco era el momento más importante de mi vida. Al día siguiente que eran la madrugada y abro los ojos y veo a mi mamá en el sillón del hospital, ella dormida, y cuando yo la veo a ella es cuando me doy cuenta que no me morí. Y Uf, sí, qué paz. Pues más que, sí, no sé si describirlo como, sí, una paz, un alivio, Mira, por más que trate de utilizar adjetivos, jamás voy a poder describir lo que pasó por mi cabeza y por mi mente, nada más lloré sin parar de saber que ahí estaba, ¿sabes? O sea, sí fue un momento, ese segundo, ese minuto, lo que haya sido, o sea, sin duda fue el que hizo que yo iba para allá y vaya para una vida mejor, una vida que aprecio mucho más que antes y que me ha hecho, estoy seguro, llegar a donde estoy. Yo estoy seguro que si a mí no me hubiera pasado esto, muy probablemente yo no estaría aquí donde estoy hoy trabajando, haciendo lo que me gusta, ¿no? Muchísimas gracias, Alan, por compartir esto con nosotros. No me puedo imaginar esos como milésimas de segundo o ese minuto y ni esa emoción, ¿no? Como dices, ningún adjetivo se le va a acercar, pero queremos preguntarte, ya que te despiertas, ya que estás vivo, ya que como que pasa el momento, porque las cosas son sorprendentes, pero pasan, que las recuerdas y sí te marcan, pero pasan.
¿Qué fue lo que cambió adentro de ti? Todo. Cosas que yo les daba una prioridad en mi vida me dejaron de importar. Yo era, por ejemplo, ultra fanático de los deportes, ultra fanático. Para mí, si perdían los Steelers, me arruinaban mi semana. Ahora, si pierden los Steelers, perdieron los Steelers, ¿sabes? Un millón de cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho los días posteriores que gente me venía a ver. A lo mejor yo no me acuerdo exacto de todas las pláticas, pero yo a todo el mundo le decía, yo ya lo único que quiero es casarme y formar una familia. Quería dejar un legado positivo. Quería comprometerme conmigo mismo a que no iba a seguir desperdiciando mi vida, ¿no? Y eso fue lo más importante que pasó y que yo saqué de esto, que es, sí, yo de ahora en adelante ya no voy a pensar en cosas banales, ni me voy a enfocar en cosas que antes eran, o sea, sí, cambiaron mis prioridades al 100%, te voy a ser sincero, o sea, sí entró una lana a ese quirófano y salió otro. Claro. Pero tú sentías que antes de esto tú estabas desperdiciando tu vida. No, yo sentía que la pasaba muy chingón, que todo estaba increíble, que yo, obviamente tenía días malos como todo mundo y tenía Claro. inseguridades y tengo inseguridades y tengo días muy malos y sigo manejando un nivel de estrés que a lo mejor no es muy sano y sigo teniendo no días, semanas malas, ¿sabes? Y muchas veces se me olvida también lo que me pasó y a veces, por eso también hasta a mí me sirve mucho este diálogo para también, como Alan, acuérdate dónde estabas y acuérdate dónde estás ahorita y sé más agradecido, ¿sabes? Claro. Pero no, yo me sentía al revés, me sentía, güey, con muchos amigos, que me gustaba la fiesta y yo lo veía como algo bueno eso, ¿sabes? Que llegaba a un antro y me conocía a todo mundo y echaba mucho relajo y yo eso lo veía como algo muy bueno, ya sabes. Yo no sentía que estaba desperdiciando mi vida. Ahora que veo en retrospectiva, sí siento que la está desperdiciando, para ser honesto. Pero Sí. también, de nuevo, me formó para estar en donde estoy. Claro, y creo que es muy importante que hablemos de este tema, ¿no? De como que cuando somos chavos o somos jóvenes, muchas veces tomamos decisiones que parecen las correctas en ese momento sin realmente pensar a futuro y a largo plazo, que no necesariamente significa que estamos desperdiciando nuestra vida, ¿no? Simplemente estábamos tomando otro tipo de decisiones. Lo que a mí me gustaría que nos platicaras es si tú crees que hasta este momento eras una persona que había dado la vida por hecho, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, lo que decía Abraham hace rato, o sea, el que te crees un superhéroe, a mí no me pasa absolutamente nada. Manejaba borracho, por ejemplo, algo que ahorita no hago ni por error, ¿sabes? O sea, yo iba al antro y era el que llevaba el coche. O sea, hacía muchas cosas que sí, te sentías intocable, te sentías como, güey, yo lo puedo todo. Eh, Pasé años de universidad increíbles donde eché muchísimo relajo y yo decía, wow, qué increíble. Y ahora lo veo y digo, como, pues, sí, estuvo cool, ya sabes, pero no, o sea, ya no me llenan esas cosas, ya no te digo que no salgo y lo disfruto y si de vez en cuando voy con mis amigos a un antro, la paso muy bien y me da muchísimo gusto. Ya no tomo casi, tomo muy de vez en cuando. Y cuando muchas veces me pasa que digo, ay, la boda no sé quién, a huevo, voy a tomar y me voy a poner borracho y llego, me tomo 3 tequilas y le digo, ya, no quiero, o sea, ya no, sí, ya no me importa, ¿sabes? O sea, ya no es algo que me prenda, que me... No es el centro de, o sea, ya no es el centro de tu atención. Si lo comparas con antes, a lo mejor la fiesta sí era un poco más el centro de tu Era muy atención. importante. No, pero creo que eso es algo que nos ha pasado a muchísimas personas en algún momento, como Como que siento que eso creciendo y nos pasa madurando. por las buenas o por las malas, pero nos pasa, ¿no? Sí, A mí me tocó por las malas, sí, sí. No, pero y por otro lado también te das cuenta que existen otro tipo de diversiones, que es algo que he platicado mucho con Natalia, como que yo sí era de las personas que antes salía al antro y decía, o tomo o no salgo. O sea, no hay manera de que yo esté en un antro sin tomar alcohol, ya sabes, como que no le veía el sentido, como, qué hueva, ¿qué voy a hacer en un antro sobria? Ya sabes. Y sí, hoy en claro, día, claro. de verdad me la pasaría impresionante en un antro sobria, nadie se daría cuenta que no estoy tomando,
Y yo hoy regresaría a mi casa más tranquila sin tomar, estoy 100% segura. Entonces, Sí, va mira, un poco sí, tu perspectiva, y a la mayoría de la gente le pasa por la edad, y vas llegando edades, o vas cruzando etapas o metas, y te vas dando cuenta de esas cosas. Yo no estoy seguro que me hubiera dado cuenta tan rápido, ¿sabes? A lo mejor no me hubiera dado cuenta y seguiría ahí, siendo honesto, conociendo al Alan de 25 años o de 24 años, ¿sabes? O sea, de verdad me gustaba mucho. O sea, sí, o sea, sí, sí lo iba al antro y la disfrutaba. pasaba, lo disfrutaba mucho. Natalia es testigo hasta cierto punto, ¿no? Entonces, sí, hoy ya no me llenan, o sea, me llenan otras muchas cosas que antes a lo mejor no les daba valor y que ahora les doy un mayor valor y que ahora me llenan mucho más de lo que me llenaban antes. Totalmente. Alan, ¿qué cambios o hábitos has implementado en tu vida a raíz de este infarto? Ya nos Fue, contaste uno, que es como dejar la fiesta atrás. sí, fue gradual, para serte honesto, o sea, el miedo no se acabó ese día. Yo me fui con mucho miedo al hospital, o sea, bajé, de por sí, como te dice Natalia, yo siempre he sido muy flaco, o sea, soy alto y flaco, y enflaqué otros 3, 4 kilos en el hospital, ¿no? Entonces, o más, ¿no? La verdad no me acuerdo bien, pero yo estaba muy flaco, estaba con mucho miedo, todo el tiempo sentía cositas en mi corazón, sentía como, así, como, no dolores, pero así sentía cositas y me preocupaban, ¿sabes? Y yo decía como, puta, algo no está bien, híjole. Eh, y no era nada, pero cada vez que sentía algo era preocupante. Obviamente dejé de tomar refrescos como tomaba, dejé de comer mal, empecé a comer mucho mejor, hago ejercicio, trato de cuidar mi cuerpo, pero sí ya con el tiempo me fui dando cuenta que no puede ser algo que, o sea, que es algo que you need to move on, ¿no? O sea, no puedes dejar que eso controle tu vida, porque si no, me afecta en vez de ayudarme, ¿no? A lo mejor no fue al mes, ni a los 2 meses, a lo mejor no fue a los 6 meses que me di cuenta de eso, ¿no? Fue un cambio paulatino, no fue algo de un día para otro, pero sí que llegó ese momento en el cual ya, a ver, el doctor también me lo dijo, o sea, algo que yo agradezco, de que lo agradezco, ¿verdad? Pero que digo como, qué bueno que me pasó esto y no otra cosa, o sea, es algo de un día, no es, o sea, no fue una lucha de meses, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, que Claro. toco madera, pero la gente que tiene cáncer o que tiene enfermedades severas que toma meses, o sea, son meses constantes de lucha y de angustia que yo no me puedo imaginar sentir por meses lo que yo sentí ese día, ¿sabes? Entonces, esto es algo de un día y si al día siguiente te despiertas, te despertaste. Eh, es más fácil que tu corazón se recupere, porque en un infarto se te muere parte del corazón, period. O sea, no existe el que no se te muera parte del corazón. Yo tuve suerte que nada más fue la puntita y fue un porcentaje mínimo, y entre más joven eres, más posibilidades hay de que se regenere esa parte del corazón. Y se me regeneró en general, ¿no? Otra cosa, yo regresando, desviándome un poquito, es el corazón. Bueno, esto es no es la forma del corazón, pero supongamos que es esta, ¿no? Cuando te da un infarto a los 45, 50, 60 años, que son los infartos más comunes, por decirlo de alguna manera, tu cuerpo es muy inteligente, entonces tú tienes 3 arterias principales, que supongamos que son estas 3, y va creando vías alternas, que son como venas alternas, por si se te tapa para que la sangre pueda seguir pasando por otro lado. Y esas venitas se te van desarrollando conforme con el tiempo. No las tienes cuando eres joven. Entonces, cuando tú tienes 25 años, no tienes esas. Entonces, por eso la tasa de mortalidad de un infarto en jóvenes es mucho más alta que en adultos. Es Entonces, más si mi, alta, yo pensé que era al revés. Qué no, buen Wow, mucho más. dato, qué interesante, ¿no? qué Sí, buen no, o dato. sea, por eso, o sea, cuando a ti te da un infarto a la edad que a mí me dio, las posibilidades de sobrevivir de verdad son muy remotas. No me gusta hablar de porcentajes, así decir, como tenía el 3% o el 1%, no, pero, pero sí son muy, muy, muy remotas. Sí, pero las cosas no se veían bien, pues. No, no, Alan, muy mal. me gustaría hacer un hincapié en esto que acabas de decir, porque creo que es muy importante. O sea, es evidente que tuviste que hacer cambios en tu vida, ¿no? Ahora, creo que algo que nos aplica a todos es que hay dos maneras de hacer esos cambios, ¿no? Las podemos hacer desde el miedo y las podemos hacer desde el amor, ¿no? O sea, o desde la vida. Entonces, si empiezo a cambiar mi vida por miedo a morirme o por miedo
a que no estoy bien, o sea, como este pánico que todavía tenías cuando saliste, ¿no? O sea, como ya no voy a comer nada y empezamos a dejar que este miedo controle nuestra vida y entonces nos estamos privando de hacer cosas, o verlo desde el otro lado de la moneda, que es decir, amo mi cuerpo, quiero vivir, quiero estar bien, quiero estar sano, entonces, por ende, voy a hacer estos cambios en mi vida, ¿no? O sea, cuando es no permitir que el miedo sea como el que está rigiendo estos cambios, porque los cambios pueden ser exactamente los mismos. O sea, uno puede dejar de comer, Pero aquí es diferente. tomar refrescos por miedo a morirse, o puede dejar de tomar refrescos Por porque amor a quiere la tener un vida. mejor estilo de vida. Y es el mismo cambio, ¿no? Lo dices muy bien. Mira, a ver, hay dos cosas que quiero tocar. Uno es, el doctor a mí en ese momento me dice, Alan, ya lo pasaste, no vivas traumado con eso. O sea, tú estás extremadamente normal, puedes vivir hasta los 100 años si es necesario, ya pasó, tu arteria ya está destapada, te vas a tomar estas 2 medicinas por el resto de tu vida, que yo hasta hoy en día obviamente las sigo tomando y las seguiré tomando, que, que hacen que mi sangre sea un poco más liviana. Entonces, fue paulatino, no fue rápido, pero yo ya no pienso en eso. O sea, no es algo que está constantemente en mi consciente, a lo mejor en el subconsciente, pero en mi consciente no está todo el tiempo decir como, oye, Alan, tuviste un infarto, o sentir pity for myself. No, yo al revés, yo decidí no olvidarlo, porque fue una lección obviamente importante y tenía que sacar las cosas positivas de ella, pero yo no vivo con el miedo. Al revés, si algo me pasó es que me quitó miedos. Y eso fue lo verdaderamente importante, lo que me pasó y lo chingón, por decirlo de alguna manera. A mí ya no me da miedo casi nada. O sea, yo ya, miedo a morirte y un infarto. Todo lo demás no me da miedo, ¿sabes? Y voy y la verdad es que ¿No te trato dan miedo de las vivir con los... ratas? No, trato de vivir con los menos miedos posibles. Digo, ahora que tengo una familia, obviamente te da miedo que les pase algo a ellos o Sí, ese tipo claro. de cosas, o que no puedas proveer para ellos, o sea, ese tipo de cosas sí. Pero a mí, Alan, por mí, no, al revés. Me eliminó muchísimos miedos, me quitó muchísimos miedos y eso es algo que agradezco muchísimo. O sea, de nuevo, yo a lo mejor nunca hubiera confiado en mis capacidades de hacer lo que hoy hago si no me hubiera pasado eso, porque después de eso me independicé, tengo mi empresa, trabajo para mí mismo en un mundo muy raro, en un mundo muy difícil, eh, negocio con personas extremadamente capaces, gente que antes eran mis ídolos, ahora son mis clientes, o tengo que tratar con ellos y negociar con gente que yo antes veía en televisión, era como, ya sabes, y ahora tengo que ir a entablar negociaciones con ellos, que a lo mejor yo le hubiera entrado a esas cosas con miedo, y ahora yo le entro sin miedo a nada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque sé que el worst case escenario no es lo que pueda llegar a estar pasando, sé que el worst case escenario es que te un infarto y te mueras. Entonces, ya, o sea, como que ya no pienso en que son muy malas las cosas que antes yo hubiera creído que eran malas, ¿sabes? Entonces, si yo creo que fue un periodo corto de miedos, de que me vuelva a pasar y de que no haya quedado bien, etcétera, pero ya que fui avanzando y me fui dando cuenta como, a ver, pero espérate, güey, estás perfecto, y ya corres 5 kilómetros, y ya puedes hacer esto, y ya haces esto otro, y ya ganaste peso, ya. Al revés, como que fui liberando miedos, y eso fue lo que, por eso les digo que si eso no me hubiera pasado, muy probablemente no hubiera estado donde estoy hoy, porque a lo mejor los miedos me hubieran impedido alcanzar lo que he alcanzado hasta hoy en día. Totalmente. Sabes que antes de empezar a grabar esta plática, nunca me imaginé que el tema central de la plática, digo, aparte de ser tú y tu historia, sería la emoción del miedo en todas sus representaciones, ¿no? O sea, el miedo jugando en tu contra, a tu favor, el miedo como tu aliado, el miedo en general. Y estuvo muy interesante cómo lo desglosaste y lo pusiste en diferentes escenarios y al final lo venciste y eso se me hace increíble porque como dices hoy en día vives sin miedo y eso está padrísimo. Queremos preguntarte, Lo que Alan, si aparte de esto hay algún otro mensaje o lección que quisieras compartir hoy con nosotros a raíz de este infarto. A ver, creo que ya lo mencioné. Si no está viendo gente joven, don't risk it. No hagan pendejadas. No vale la pena las drogas, la verdad. O sea, es que sí se me quedó muy grabado que si yo algún día hubiera dicho sí, hoy no estaría aquí, Es ¿sabes? que sí está Porque yo traumante ese dato, la verdad.
yo me hubiera muerto. O sea, si yo algún día le hubiera dicho que sí a una línea de cocaína o a Molly o a cualquier tipo de drogas que son vasoconstrictores, yo hoy, o sea, me hubiera muerto ese día. Y no es de que hubiera estado en un lugar, hubiera estado en una fiesta o en algún lugar y ahí mi cuerpo tirado, ¿sabes? Entonces, no la caguen con eso. Y la otra cosa es, traten de vivir sin miedo y si yo pude, ustedes pueden, ¿sabes? O sea, si yo pasé de estar a punto de morirme a 6 años después, a tener una bebita hermosa, a tener una muy bonita familia, viajar por el mundo y hacer lo que me gusta, si yo pude pasar de nada a todo, no tengo todo obviamente, o define todo, ¿no? Pero si yo pude pasar de nada a mucho en 5 años, porque estaba en el nada, estaba en el 1% de vida y 99% de aquí se acabó, a Digamos lo que que tengo hoy en estás en día, un todos estado de pueden. abundancia, no hablemos de cantidades. Exacto. Si yo pude pasar de la nada a la abundancia, ¿por qué tú no puedes cuando no estás en la nada, sabes? Si yo estaba más abajo, imposible. Ya no puedes estar más abajo de lo que yo estaba. O sea, tenía una pizquita de vida y me tardé 5 años en estar en donde estoy, o 6 años. Entonces, tú que no tienes una pizquita de vida, que tienes toda la vida, go for it, ¿sabes? Y sin miedo. Por lo general, Me encantan tus mensajes. Me encanta. Y sabes que, Bran, dijiste algo súper importante qué curioso, ¿no? Porque Bran y yo ya habíamos platicado que queríamos hacer una plática sobre el miedo. No nos imaginamos que esta iba a ser No, plática que hicimos sobre el miedo, pero me encanta este concepto que Brana plasmó también y que creo que es muy importante que nos llevemos en mente, como que el miedo es una parte fundamental de quiénes somos y de todos los seres humanos, ¿no? Entonces ¿qué hacemos con esos miedos? ¿Cómo aprendemos a navegar los miedos? ¿Cómo aprendemos a vivir con esos miedos? ¿Y cómo aprendemos a sacarles usarlo. provecho? ¿No? O Sí. sea, como que para finalmente llegar a este punto de dominarlos. O sea, como ahora los miedos van a jugar a mi favor, como yo quiero que jueguen y no en mi contra, ¿no? Y se me hace increíble, 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 increíble. Ahora, nos gustaría preguntarte si el tener un infarto en alguna edad temprana ha tenido algún impacto en tu salud a la larga, o sea, si esto va a tener algún tipo de impacto a la larga en tu futuro. Mira, hasta el momento nada, gracias a Dios. Digo, corro, juego fútbol, viajo arriba de 100 días al año. Bueno, el año pasado fue un año distinto. Pre-COVID yo viajaba 150 días al año, tomo decenas y decenas de aviones al año, horas de carretera, niveles de estrés muy, muy altos, porque al final de cuentas mi trabajo implica la vida y la carrera de personas que yo quiero mucho, entonces eso obviamente genera estrés, ya sabes, porque si tú no haces una buena negociación o no le encuentras trabajo a un jugador, pues yo no los veo como activos, los veo como amigos o familia, ¿sabes? Entonces para mí eso genera mucho estrés. Hasta el momento a mí me ha ido increíblemente bien, no es algo en lo que pienso, me tomo mis medicinas, obviamente, trato de comer bien. Ahorita, por ejemplo, pues a veces como jamón serrano, no quiere decir que me voy a privar de las cosas que me fascinen, ¿sabes? Entonces, hasta el momento la verdad es que no he... No. Acá se decía algo muy importante. No, no es privarte de las cosas que te gustan en la vida, porque entonces regresamos a tener mucho miedo a que nos den infartos. Es simplemente como en todo en la vida, nada en el extremo es bueno, ¿no? Ni la religión, ni el amor, ni el sexo, ni las drogas, ni el alcohol, ni la salud, ni el ejercicio son buenos en exceso. Entonces, es balancearlo. Encontrar puntos medios, ¿no? También quería regresar rápido a lo que decía Natalia, de que la gente que tiene miedo, si te das cuenta, yo sigo sufriendo de eso y no lo domino a la perfección, ni mucho menos lo que voy a decir. Pónganse a pensar cuánto de ese miedo en verdad es por lo que los demás van a decir de mí. Y te vas a dar cuenta que es muchísimo. Si yo le entraba a mi negocio, a mi trabajo con miedo a qué va a pensar este jugador cuando me acerca a él, o qué va a pensar este directivo de club cuando yo le presente algo, o qué me va a contestar a este mensaje, no, ni hubiera acercado al jugador, ni hubiera ido a la negociación, ni hubiera mandado el mensaje. Sí, si tú te quitas el miedo de qué es lo que la gente piensa de ti, de verdad que yo creo que ahí ya vas uno o muchos pasos adelante. Y también pónganse a pensar, cuando tú, la gran mayoría de tu vida o de tu día, ¿en qué estás pensando? ¿En los demás o en ti mismo? En tu cabeza.
por lo general estás pensando en ti mismo. ¿Por qué los demás van a estar pensando en ti? No, los demás no están pensando en ti, los demás están pensando en sí mismos, ¿no? Entonces, eso creo que es así como algo que puedes pensar cuando tengas miedo de qué van a decir los demás o no sé qué. Es como, güey, no les importa, ya sabes. O sea, les va a importar a lo mejor cuando se echan un café y saliste al tema, y van a tocar tu tema un minuto y después van a pasar a otra cosa. Y te vale si hablan de ti. Entonces, creo que eso es algo importante. El miedo, creo que o sea, nos genera mucha ansiedad y más hoy en día con las redes sociales y usen las redes sociales a su favor, no por miedo, no entren a buscar el like, entren a transmitir mensajes que ustedes quieren, ¿no? Que es lo que ustedes dos hacen, que por eso las admiro tanto. Entonces, no tengan miedo de lo que los demás digan de ustedes. Al final de cuentas, who gives a shit? O sea, a ellos no les importa tampoco. Totalmente. Y regresando al miedo, el miedo es una emoción y como todas las emociones, empiezan y terminan. Todo se acaba, todo pasa. Entonces, hang in there, amiguense a su miedo, siéntanlo, habítenlo, conózcanlo y va a pasar. Queremos preguntarte, Alan, ya para cerrar porque se nos está acabando el tiempo, la pregunta del millón. ¿Qué es salud mental para ti? Creo que cada persona tiene su definición, por eso me dices para ti y creo que está muy bien planteada la pregunta. Creo que en mi caso, salud mental es tratar de... Estoy tratando de buscar las palabras apropiadas para transmitir lo que quiero decir. En mi caso, es estar contento conmigo mismo. En mi caso, me cuesta mucho trabajo mis logros y por lo general cuando cumplo una meta, siempre ya estoy pensando en la que sigue y no me doy el valor a mí mismo de lo que consigo. Entonces, para mí y para yo estar bien conmigo mismo es tratar de valorarme más a mí mismo y tratarme de aplaudirme más de vez en cuando y tratar de estar contento con mis logros y no todo el tiempo querer más y más y más logros, ¿no? Entonces, para mí eso es salud mental, estar bien conmigo mismo en mi diálogo interno, no juzgarme tanto a mí mismo, no exigirme de más a mí mismo y sí, eso, o sea, no tratar de que Alan con Alan esté bien, ¿no? Me encanta tu definición de salud mental, Alan. Me encantó platicar contigo hoy, escucharte. Sé que a Natalia también. Esperamos que a ustedes escuchas también les haya quedado claro las distintas fases del miedo. Hubieron muchos mensajes muy interesantes en esta plática. Muchísimas gracias, Alan, por estar aquí el día de hoy. Valoramos muchísimo tu apertura y tu vulnerabilidad. Y antes de despedirnos, Gracias. recordándoles a todos que nuestras redes siempre están abiertas, están en busca de información o ayuda de cualquier tipo. Siempre estamos aquí para ustedes. Igualmente, gracias a ustedes y quiero terminar como empecé, agradeciéndoles no por la invitación, bueno, por la invitación, pero sobre todo por lo que hacen, porque sé que lo hacen por los demás, sé que sí, tocar temas así no son fáciles, claramente tienen un don para platicar de este tipo de cosas y qué bonito que lo aprovechen y que lo usen para llegar a la gente y para ayudarnos. Muchas gracias, Alan.